antes de adentrarnos en este segundo capítulo y para que todos podamos tener una idea clara de la cronología y los principales implicados en el crimen, voy a realizar un pequeño resumen. Lo primero a tener en cuenta es el núcleo familiar que desaparece al completo. Este está formado por Mehmet, al que también habéis oído nombrar como el turco, o Antonio, de 56 años de edad, Sandra, pareja de Mehmet, de 26 años, y Lucía, de 6 años, hija de Sandra, y su pareja anterior, Joaquín. Aproximadamente al mediodía del 16 de septiembre de 2017, los tres son secuestrados por un grupo de personas que se organizan para, según los testimonios que hemos recogido en el anterior capítulo, robar a Mehmet. ¿Quiénes llevan a cabo dicho plan? Según nos cuenta la madre y la hermana de Sandra, Pollino era trabajador de Mehmet desde hacía un tiempo. Este planea junto a su padre, al que llaman el Cabo, el crimen. Para acometer tal fin contactan con Manuela, una mujer que trabaja en el mundo de la noche y que, al parecer, tenía buena relación con Pollino y contaba con los contactos necesarios para proporcionarle 2 personas que realizasen el secuestro del turco. Estas 2 personas son el Quino y el Tapita. Haciendo un ligero paréntesis en este punto, Lucía, la pequeña, no tenía que encontrarse en ese domicilio, pero por problemas de salud, ya que se rompe un brazo, da la fatal casualidad que es secuestrada también y corre la misma suerte que su madre y la pareja de esta. Finalmente, los 3, no se sabe muy bien si juntos o separados, son llevados al barrio del Cerro Blanco, en Dos Hermanas, donde, en una vivienda propiedad de estos criminales, son torturados, vilmente asesinados y sepultados en una fosa que se practica concretamente en el baño de dicha vivienda, entre el retrete y la bañera, fosa que posteriormente fue cubierta de hormigón y enlosada de nuevo. Se sabe que tanto la madre de Pollino, Joaquina, y la mujer de este, Elisa, están presentes también durante los hechos. Bien, con estos datos y antes de comenzar con todo lo que acarreó el proceso judicial, vamos a escuchar a Francisco Botet Jiménez, médico forense. Francisco Botet Jiménez, soy médico, máster universitario en valoración médica del daño corporal y he ejercido durante 11 años aproximadamente como médico forense en los juzgados de Moguer, Ayamonte y de Huelva. Oigamos qué nos puede contar, según los informes forenses, de lo que le hicieron a Mehmet. En principio, en la autopsia del hombre, pues lo más llamativo es la multiplicidad de lesiones que presenta a nivel externo sin fracturas. No hay ninguna fractura, nada más que las derivadas del tiro, de la lesión por arma de fuego, pero todas las lesiones que tiene en la cara, en las mejillas, en los bíceps, en los antebrazos, en el tórax, en la cadera, en el abdomen, tiene un total, creo que es de 16 tipos de lesiones diferentes y sin fractura. O sea, son lesiones que se parece que se están produciendo de una forma sistemática e intentando de que mantenga pues la conciencia. Si en un momento que hay una fractura, pues el dolor es posible pues, que tenga más facilidad de la pérdida de conciencia. Bueno, pues una forma de tortura clara en este caso. Tiene las ligaduras que estamos hablando, las marcas en las muñecas, típicas de ligaduras, según parece tiene 1 centímetro de ancho, las bridas de plástico son más pequeñas, esto probablemente pues sea por la cinta americana que también sé que existe, ¿no? Y luego la herida, la del arma de fuego, pues es característica, tiene un diámetro de 0,6 milímetros creo y podría corresponder a un calibre del 22, del 5,70 y tanto, me parece que el típico calibre del 22, que es un arma generalmente de tiro deportivo, y que, bueno, en este caso, según los técnicos judiciales de la policía, dice que es de tipo bath cutter o en sacabocado, que se utiliza pues
para marcar perfectamente el impacto en la diana. Entonces, esa forma de la bala, pues lo que provoca, y siendo de plomo, cuando impacta sobre una superficie dura, como puede ser un hueso, pues provoca una deformidad del proyectil, en este caso, pues con forma de hongo. Bueno, pues el tema está en que solamente hay un orificio de entrada, no hay orificio de salida, quiere decir que tiene una escasa potencia la bala. No hay tampoco signos de quemadura, ni a nivel de la piel, no hay la sacamina de Hoffman, ni el signo de Bengasi, que son diferentes signos médico-legales de quemadura por el fogonazo del arma, ¿no? O sea, quiere decir que no ha sido a cañón tocante, sino que el tiro ha sido a una distancia por lo menos superior de lo que es el caño de la pistola, a partir de 20-30 centímetros de distancia. Le dan el tiro no de frente, sino desde un lado y de la parte de atrás. Probablemente de una forma inesperada, ¿sabes? Para que no se dé cuenta que le van a dar el tiro de gracia. Claro, la causa de la muerte sí es que no tiene apenas, tiene lesiones superficiales, lesiones de hematoma en zonas blandas, en músculos, en la piel, pero no tiene ninguna fractura ni tiene signos de ahogamiento como tiene la niña que tiene una lesión en la laringe y tal. Entonces, pues son lesiones más que nada de defensa y de tortura y de suplicio, ¿no? Que le decimos nosotros, el tema de intentar de que este hombre pues revelara algún tipo de secreto que mantenía, ¿no? Ahora escuchemos qué fue lo que le sucedió a Sandra. Tiene lesiones en la zona inframamaria derecha, en los brazos y en la cara lateral de la cadera, en ambos codos y antebrazos, que son lesiones tanto de amarre como de defensa, y luego pues las lesiones como consecuencia de los disparos que sufre, que tiene una peculiaridad esta señora, y es que tiene un diploe craneal. El hueso del cráneo tiene un grosor de 1 centímetro y tiene que ser y muy bien calcificado porque presenta una dureza tal que ninguna de las 5 balas penetra dentro de la cavidad craneal. O sea, ni siquiera producen fractura en la tabla interna del cráneo. O sea, solamente las fracturas son los agujeros de entrada, pero se queda impactado en el cuero cabelludo, ¿sabes? Estos agujeros, pues sí, marcan exactamente el calibre de la bala, de los 0,6 milímetros. Tiene uno de los orificios, parece ser, o sea, uno de los disparos, se produce 2 disparos en el mismo orificio. ¿Eso por qué? Pues porque han utilizado no un revólver, sino una pistola semiautomática que dispara de forma rápida los 2 disparos. Y utilizan los 5 disparos. Es llamativo de que me imagino que el primero, el segundo, el tercero, la señora seguiría con signos de vitalidad, o sea, quejándose, gritando, lo que fuera, y continúa con el martilleo. Bueno, en relación a los tiros, hay los cinco tiros, hay uno que es de frente, se ve en la zona frontal, y el resto son en la forma lateral, van desde la zona por encima del oído, en la zona temporal, van subiendo hacia la zona parietal, hacia la zona de la cabeza. Implica pues que probablemente esta señora estaba sentada y una persona desde arriba pues la tirotea, ¿no? Realmente ninguna de las 5 heridas son mortales de necesidad porque no entran dentro de la cavidad craneal, no afectan al sistema nervioso central. Entonces, otra cosa que no se aprecian son ¿cómo se dice? Los signos de vitalidad una vez que cae al foso y se le echa las diferentes sustancias. No tiene signos de aspiración, lo que quiere decirse pues que
que ya cuando cae ya ha fallecido ya. Y luego pues el material de la boca, que aparece en los dos cadáveres de los adultos, aparece el material negruzco, friable, que puede ser una mezcla de lo que estábamos hablando, de un posible líquido alcalino con el hormigón que haya penetrado de forma pasiva en los orificios de la boca, ¿no? Los orificios naturales. Veamos qué nos cuenta Francisco en relación a Lucía. De la niña que aparte de tener infiltraciones hemorrágicas en la pirámide nasal, en la zona del mentón, del submentón, en el cuello, con signos de lesión a nivel de las vías aéreas por compresión externa, en el hemitórax, en la zona externa costal, en el vacío derecho, o sea, todo el cuerpo golpeado en diferentes momentos, más luego la lesión por arma de fuego, que efectivamente es el que le provoca la muerte. El tema de la lesión más tremenda y más terrible que sufre la niña, y es que aparece en las vías aéreas superiores hasta la altura de los bronquios diferentes materiales de arenisca, derivados del hormigón. Eso quiere decir que efectivamente la niña ha intentado de respirar con las vías aéreas ocupadas. O sea, la causa final de la muerte, aparte de la destrucción de centros neurológicos vitales como consecuencia del disparo de la cabeza, es que también tiene una aspiración, una obstrucción de las vías aéreas y una asfixia. Que probablemente ya a nivel de muerte cerebral ya existía y era movimiento autónomo, pero no por sí no dejan de ser terrible pensar la agonía que ha sufrido la pobre criatura. Una herida por arma de fuego en la cabeza, pues lo habitual es que provoque la muerte. Lo que pasa es que cuando es un calibre pequeño no es la muerte inmediata, ¿no? Me recuerdo ahora el caso del concejal Blanco, que la ETA le pegó 2 tiros en la cabeza y el pobre se mantuvo con vida durante un par de días en el hospital. O sea, con maniobras de reanimación es posible mantenerlo con vida, aunque lo normal es que un tiro en la cabeza el 99% de las personas pues fallezcan, ¿no? En este caso, pues eso parece ser que estaba todavía con un hálito de vida cuando le echan el producto cáustico y el hormigón, y entonces inhala, porque le llega hasta los bronquios, o sea, no es solamente a nivel de la laringe o de la garganta o de las fosas nasales, no, llegan hasta los bronquios, que eso necesita pues una cierta fuerza de aspiración. O sea, eso es realmente lo más terrible de todo esto, ¿no? Aparte de las torturas a las que ha sido sometida. Escuchemos ahora unos detalles que nos dice este facultativo en relación a los crímenes. No es que le den 2 golpes en la cara o le den un pellizco en una pierna, ¿no? Es que empiezan desde arriba y terminan abajo, ¿no? O sea, en la cara, en el pecho, en el tórax, en el abdomen, todo. Y que en los adultos puede tener alguna explicación, pero en un niño de 6 años tenía la niña, ¿no? Ese machaque no lo entiendo. Las lesiones van encaminadas a un fin. El fin es que el varón, que parece ser que, no sé si es cierto, ¿no?, se dedicaba al narcotráfico o algo así, pues que revelara algún tipo de secreto que tenía escondido. Entonces, pues todas las lesiones, lo que quiero yo que la implicación fundamental, pero yo creo que la mayoría o que todas las lesiones lo que van intentando de romperle las defensas al varón para que cuente lo que los autores quieren. Lo que también es cierto que una persona sola es imposible que haga tanto daño, que necesitaría varios días. Yo creo que esto se produce con varias personas, no sé cuántos, pero más de dos.
Ahora sí, vamos a comenzar con el testimonio de familiares y profesionales que nos van a narrar cómo fue el proceso judicial. Os aseguro que no va a dejar indiferente a nadie. Yo no sé cómo la justicia ha colaborado con esa gente. Yo no lo Y entiendo. por jueces no querer tirar, contradecir a otros jueces. Y todo eso es lo que había por medio. Y abogados corruptos. Porque esa gente, los asesinos estos, lo que llevan todos son los Rojas, que son conocidos aquí en Sevilla. Son muy conocidos por lo corrupto que compran los jueces. Que no es que sean buenos abogados. Compran los jueces. Hombre, nada más hay que ver el caso de mi hermano. Vamos, que es que no más sé claro el agua, Dios mío. Y lo digo públicamente, que son abogados que los compran los jueces, que no es porque sean buenos abogados. Tanto los hermanos esos, los Rojos, ¿cuál es el otro? El del David no lo conozco yo. El de Tapita ese no conozco yo a ese abogado. Pero los Rojos son corruptos. Sí, eso tienen una fama grandísima. Grandísima. Vamos, que muchísimos gitanos lo tienen aquí en Sevilla, muchísimos. Venden droga y por muerte y por todo lo tienen. Sí. Yo no sé cómo se la han montado, pero se vamos, la han montado de tal manera. Y el padre y el hijo, porque es que no tienen otra, se tienen que comer lo de la niña, por cojones tienen que tener prisión permanente, si no... También hubiesen salido. Y porque hemos liado lo más grande, dentro de lo que nosotros podemos, porque más no podemos. Es que no podemos, ¿qué hacemos? Yo soy muy contraria al jurado popular, muy contraria. No porque no considere que la gente de la calle tiene derecho a impartir justicia, sino porque pienso que tiene que tener un mínimo de conocimiento legal para poder dictar veredictos que pueden favorecer o no a la persona que está siendo juzgada. Y hay gente que es que realmente... están allí como... Primero, nadie quiere. Van obligados porque nadie quiere ir de jurado. Y segundo, que no tienen capacidad o no tienen suficiente nivel como para poder determinar cuestiones. No, claro, dejar a un jurado que resuelva sobre un atenuante cuando no sabe lo que significa atenuante, pues yo creo que el jurado tendría que tener un poquito más de nivel a efectos de poder impartir justicia, que a la larga es lo que hacen, ¿no? Impartir justicia. Creo recordar que de los dos Ricardos no, ¿vale? No tenían de asesinato y de detención ilegal o secuestro, no tenían, ¿vale? Luego la intermediaria tenía de delitos de tenencia ilícita de armas, o sea, tenía delitos de violencia, ¿vale? Y tráfico y delito contra la salud pública, creo recordar. Y luego de las dos personas contratadas, uno de ellos tenía un antecedente antiguo y creo que un robo en una casa, o un robo, o sea, robo sin violencia, un robo, un hurto, y luego el otro contratado tenía robo violento. Incluso se introdujo a petición mía y a petición de la compañera letrada de BEMET, se introdujeron unas diligencias de un juzgado de instrucción de una localidad de Sevilla, donde se había producido un robo con violencia en una vivienda, en la que había participado uno de los dos contratados, ¿vale? Ellos cuando ya estaban siendo juzgados, tenían tanto la intermediaria como los dos contratados tenían antecedentes penales por delitos, como te he explicado, unos sin violencia y otros con violencia, y los tenían. Y también los demás acusados, creo, no sé si todos, pero casi todos, vamos, los dos Ricardo tenían sentencia condenatoria, creo que por tráfico de delito contra la salud pública. Y creo que algunos tenían ilícita de armas, pero me puedo equivocar. Pero tenían antecedentes penales también.
La condena la están cumpliendo Ricardo el padre, la intermediaria y los dos, le llamábamos nosotros los dos voceadores, ¿vale? O los dos porteros, dos personas de complexión físico fuerte, deportiva, que se dedican a actividades culturales, de gimnasio, y de artes marciales también, creo, y ¿vale? Pues esas dos personas son las que también fueron condenadas sobre la retención de Mehmet. Solo de Mehmet. La intermediaria y ellos dos de Mehmet. Lo que dice la sentencia, que era para en concreto para una acción en concreto contra Mehmet. De hecho, las responsabilidades civiles a las que tienen que abonar en concreto es sobre Mehmet, nada más. Que señalen a esos asesinos que están en la calle, pero que son asesinos. Porque primero, yo no digo que mataran a mis niñas esos sicarios, pero esos sicarios sabían positivamente, porque me he enterado yo, por personas que ellos le han contado. Lo que pasa es que no quieren hacer de testigo, y yo no voy a obligar a esas personas que hagan de testigo, ni les voy a tener ahí, de que ellos sabían que iban, que ellos tenían miedo de lo que pudieran hacerle a las niñas, a la madre y a la niña. ¿Sabes qué te digo? Y se fueron. Eso es abandono, porque si tú le quitas la única defensa que tenían ellos, que tenía mi niña y mi nieta y mi hija, que era ese hombre que la defendiera, porque los pollinos no podían con ese hombre y con mi hija. No podían. Porque hasta el mismo jefe de grupo me lo dijo a mí, dice, no. Vamos, es que puede con la mujer, con la de eso, dice, y ya tu hija, que es una leona, no pueden con ellos. Y lo dejan a ese hombre ahí atado, reventadito de la paliza que le han metido. Y tú le quitas la defensa, la única defensa, y me deja a mi hija atada. Sí, ellos dejan a mi hermana atada. Eso, vamos, eso seguro. Eso me lo dijo a mi jefe de grupo y me lo creo, porque a algunos se lo diría, a algunos sería de la lengua, atada de pies y manos, con cinta de esa americana, y me la dejaron allí abandonada. Eso es abandono, ¿verdad? Eso es delito para cacarse, ¿verdad? Pues así me la dejaron. Y no que yo lo diga. Vamos, que no es porque yo me lo esté inventando, no. Que el jefe de grupo, cuando si ve el programa, va a decir, sí que es verdad que viniste a decírmelo. ¿Quién te lo dijo y quién no te lo dijo? Pero además que es que el tapita, dicho por el grupo de homicidio, fue el tapita y Erquino. El que medio mató a Antonio. Es que ha salido de Rosita. Detención ilegal y punto. Y que el tapita es un portero. ¿Quién está ayudando al tapita? Si eso es un mangante, bueno, si eso es un cocainómano. La Manuela tiene mucho billete. Bueno, la Manuela, vale, la Manuela vende droga, vale. Venga, ¿quién está ayudando al tapita? Si el tapita medio ha matado a Antonio, que le ha dicho un grupo de homicidio. Le hizo hematoma por todo su cuerpo con hierro. ¿Sabe lo que son? Eso que se pone. Eso que se ponen para pegar, ¿cómo se llama esto? Los puños americanos. Él y el otro. Eso lo dice un médico forense. Un médico forense que cuando usted lo vea, el Quino y el tapita medio mata. No, lo mató. Pasa que el pollino o la mujer o el padre o no lo sé. Escúchame, que yo estaba hablando con el Quino ese en persona. Lo digo. Hemos estado hablando. Él lo niega. Claro, que va a decir. A mí no me va a decir, a lo mejor no se atreve a decirme sí. Y me lo estuvo diciendo. Dice, la Lisa esa, eso es un bicho malo. Dice, yo creo que ha sido la Lisa. Y el grupo de homicidio me dijo, yo creo que ha sido ella. Porque esa mujer ni siente ni padece. Porque en los hechos objeto de veredicto, pues el señor juez hizo allí un cambalache y bueno, nosotros intentamos modificar ese cambalache, se denegaron todas las propuestas que habían efectuado las acusaciones y es que no daba opción. O sea, de hecho hay una clara contradicción en el veredicto porque sí se reconoce que a Mehmet, y luego las salas no lo han entendido así, yo sí que lo entiendo de otra manera, porque cuando se habla del asesinato, el jurado lo que dice es que no forman parte o no colaboran en el asesinato de Sandra y de Lucía, pero no dicen nada de Mehmet,
Con lo cual yo entiendo que el jurado entendía que sí que debían ser condenados por el asesinato. Porque además se contradecía con otros de los hechos en los que reconocían que estos señores habían secuestrado y le habían pegado una paliza tremenda a Mehmet. Entonces, pues bueno, luché mucho con este asunto porque ellos entendieron que cuando hablaban de la absolución por asesinato se referían a los tres y no solo a Sandra y a Lucía. Y tanto el TSJ de Granada como el Tribunal Supremo pues no lo entendieron así. Pues aquí estamos, no tenemos más remedio que aceptar las sentencias y punto. Uno de los boxeadores, de los que le dijeron mira que vamos a hablar, os vamos a contratar para hablar con este hombre, lo vamos a llevar a tal casa y vamos a pedirle que nos pague, que nos tiene que pagar una deuda y tal, pues dijo en un testimonio que él se fue de la casa, cuando se fue de la casa, los tres estaban vivos. Pero dijo una frase que era que, bueno, hombre, yo es que me daba cosa de dejarlo allí de la manera que, ¿no? O sea, ¿qué había dentro de esa mente, ¿no? Para llegar a pensar que les podía suceder algo malo? O que podían sucederle algo o podrían arremeter contra su vida. ¿Qué hizo esa persona, o sea, esa abstracción mental, ¿vale? Para manifestar esa frase en el juzgado, de como que sintió miedo, sintió una inseguridad sobre sus personas, cuando ya él se fue y manifestando que él se fue estaban con vida. ¿Qué quería decir con eso? Ahí en el derecho hay una cosa que se llama el dolo eventual. Es decir, tú podrías haber evitado algo de lo que has participado de alguna manera u otra y eres responsable de la consecuencia por ese dolo eventual, ¿no? Eso se planteó, pero bueno, tampoco fue tenido en cuenta en el juicio, no fue tenido en cuenta en la sentencia. El que metió la pata de primera hora fue el primer juez. No me dejaba ni que me hicieran preguntas. Mira, ¿dónde has visto tú un juez que no te deja hacer preguntas? Entonces, ¿cómo van a saber de mis cosas y lo que yo he visto? No dejaban a los abogados que interrogaran a los testigos. No. Si tú eres un testigo que has mentido, la fiscal y los abogados de la acusación, que somos nosotros, tienen que interrogar a ese testigo, ¿no? Que porque ha mentido, ¿no? No lo dejaban. No, ya está. Cortó en seco a la policía jefe de grupo. ¿Sí? Salió de allí con un rebote que esperó que bajara el juez en el descanso para hablar con él. Y se vio que estuve allí discutiendo con él. No pudo poner las pruebas. No, a jurado popular. No dejaron que mostraran. Entonces, ¿cómo lo va a mostrar? Las pruebas del Tapa porque ellos decían que sí, que el Tapa y el Quino eran culpables. Y que salieron de la casa de la Manuela. Pues nada, no lo dejaron. No dejaron mostrar esa prueba. Entonces los sicarios y la Manuela han salido, la policía salió libre, un poco más le pide perdón, vamos. Un poco más lo tenemos que indemnizar nosotros a él. ¿Cuál ha sido el problema de esto? Que es que el juez no ha dejado presentar nada. Es que el juez no ha dejado presentar nada. Nada que cuando Guillermo decía, tengo las pruebas, por ejemplo, tengo las pruebas telefónicas, decía, para recurso. Ya, señoría, pero es que tengo para recurso. Y llegaba el forense para mostrar la prueba y decía, para recurso. ¿Para recurso de qué? Tendremos que presentar las pruebas. Que hay 7 personas ahí sentadas escuchando que son las que van a decidir si estas personas son culpables o no culpables. ¿Tendré que explicarle y mostrarle las pruebas a estas personas? Es que no dejó presentar nada, es que no han podido presentar nada. Hay muchas pruebas. Por eso nosotros tenemos la cosa que tenemos, ¿no? Que no tenemos nada en contra de la ley ni de nada, ¿no?
Pero a lo que me refiero es, si yo tengo una prueba, déjame que la presente. Ya después tú me dices a mí si vale esa prueba o si no vale, pero déjame que la presente a las personas que van a decidir si estas personas son culpables o no culpables. Pero es que no dejo presentar nada a nadie. Es que no dejo preguntar a los abogados, ni tanto los de la defensa como de los contrarios. No dejo preguntar a nadie, no dejo presentar pruebas de nadie. Nada, no dejo a nada. Que allí la gente estaban flipando. A la prensa sí, porque no se permitió entrar a la familia, porque el COVID y no sé qué y tal, pero la prensa sí, a la prensa sí que podía entrar. Entonces, pues bueno. A mí, ¿por qué no me deja entrar en el juicio? Ningún día. Un mes de juicio en la puerta de los juzgados, acordonado con la Policía Nacional. Y no me dejó. La mala suerte que tuvimos, que nos tocó una fiscal muy jovencita, empezando el caso. La mandaba a callar, fue como nada. Y le diría, o te callas o pierdes la carrera. Algo parecido ahí. La chavala era un amor. Porque para ponerse nerviosa una fiscal a última hora, cuando vio lo que decía el juez de la Manuela y los dos sicarios, que le echaba a uno 3 años y 8... No, sí. No sé. Sí, 3 años y 8 meses. O 4 meses. Y al otro 4 años. Y a la Manuela 2 años y 11 meses. La fiscal se echó mano a la cabeza. Porque la fiscal sabía que los sicarios eran culpables. Realmente creo que no tuvimos mucha suerte con el magistrado juez que nos tocó. Para mí el primer fallo fundamental fue que no se grabara el juicio. Y me parece incluso algo que hoy por hoy está fuera de toda lógica. Y más en un juicio de una relevancia como esta. Y bueno, yo lo que vi es mucho favoritismo a favor y mucho adoctrinamiento del jurado también. O sea, muchísimo adoctrinamiento del jurado. Entonces, pues, mucha impotencia. La verdad es que yo me sentí muy impotente en ese juicio porque no se permitió, no solo por parte de las acusaciones, también incluso por parte de las defensas, lo tengo que decir. Creo que fue un juicio que ya estaba apañado desde el principio, ya se tenía claro lo que se iba a hacer y lo que no se iba a hacer. No se nos permitió hacer alegaciones que entiendo que eran absolutamente fundamentales, porque yo creo que tanto el Tapita como el Quino, que son los dos sicarios, vamos a llamarlos, que fueron los que le pegaron la paliza inicialmente a Mehmet, estos señores tenían que haber sido condenados por asesinato en mayúsculas. Entonces, pues bueno, no se nos permitió hacer ningún tipo de alegación. Y yo el juicio, ya le digo, no... La prueba, pues, que los declaran culpables. Porque todas las pruebas que hay, el posicionamiento de los teléfonos, las últimas llamadas, las propias declaraciones entre ellos mismos. Luego salen las localizaciones de tu móvil del Tarquino. Tampoco la hicieron en condiciones. Sí estaba en condiciones, pero ese grupo de homicidios no supo cómo cuadrar ese historial. Ni el juez. ¿Sabes? Ni el juez. Lo hacen todo, lo hicieron todo tan mal, tan mal, tan Luego mal. Tampoco permitió, el juez no permitió al jefe de grupo que había hecho el informe sobre la localización de los móviles, pues no le permitió que le interrogáramos sobre ello, porque dijo que él no era un perito y que como no era un perito, él no podía hacer informes. O sea, es que hubo una serie de cambalaches allí que dices, bueno, pero mire usted, sí, no, pero es que usted ¿qué ha estudiado? ¿Es que usted estudió ingeniería telefónica? No, ni yo, ni usted, ni nadie. Pero fue una pregunta que le hizo el juez al policía, como diciendo, usted no tiene capacidad de hacer un informe o de poder ser interrogado sobre este informe que ha emitido porque usted no tiene una ingeniería telefónica y entonces usted no tiene conocimiento suficiente. O sea, yo de verdad que ya que me quedé pasmada porque desde luego no es ni muchísimo menos el primer juicio que he hecho. Yo he interrogado un montón de agentes policiales como testigos y como peritos cuando han emitido informe.
Bueno, pues aquí no fue posible ni interrogarle como perito ni interrogarle como testigo respecto de ese informe. Entonces, pues bueno, son cosas que no te explicas. No te explicas y no sé. Este hombre... El propio juez no dejó que hubiera el careo que tenía que haber entre el pollino y uno de los secuestradores. Pidió un careo y el juez dijo que no. ¿Por qué? Déjalo, ¿no? Déjalo. A ver quién es el que miente, ¿no? Nada. Luego va la hormigonera y hacen un careo, pero no se lo hacen a Elisa. ¿Y a la vieja? O sea, a la madre del pollino y a la mujer del pollino no le hacen el careo. No se lo hacen, se lo hacen nada más al padre y al hijo. El de los hormigoneras lo acusa de que sí, el padre y el hijo estuvieron allí comprándolo, que estuvieron tan natural, todo. Pero a esas dos mujeres no la meten. Y luego cuando el muchacho, al cabo de 3 años, la ve en juicio, no se acordaba. Ya no podía decir 100% esas dos mujeres eran. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero ya te digo yo que esto fue así, o sea, detuvieron a estas personas, dieron por terminado el tema y ya no les interesaba más, porque contaran lo que contaran, ellos ya tenían muy claro que habían sido ellos y cómo y de qué manera, y si había más gente o dejaba de haber más gente, o si los sicarios habían estado o no habían estado, ya no les importaba. O sea, el hecho de que un teléfono se conecte a las 3 del mediodía en Sevilla, para mí no es acreditativo de que esa persona está en Sevilla. Alégueme usted algo más, porque yo puedo coger mi coche, llevarme el teléfono a Sevilla y volverme otra vez para allá dejando el teléfono en Sevilla, o sea que no me cuenten su vida. Entonces, pues bueno, pues todos estos razonamientos que a mí me parecen de lo más lógico, pues para su señoría consideró que eso era causa más que justificada de que ellos a la hora del presunto asesinato no se encontraban allí. Punto en boca y ya está, si es que no tienes otra. Muy mala instrucción y muy mal en el enjuiciamiento. Bueno. Ha sido un abuso. Pero ha sido un abuso porque los jueces le han permitido. Los jueces le han permitido todo esto. Si no, esto no llega a ser un abuso, porque es que había pruebas. A Tapita le cogen la botella en la fosa. Apareció una botella, efectivamente, ¿vale? Se hizo una comprobación del ADN porque estaban los casquillos, estaban dentro de la botella. Y el ADN era el del ADN de uno de los 2 personas que contrataron para hablar con Memé por el tema de la deuda y demás. Y bueno, pues tenían el ADN de él. Y luego hay otra cosa clara, o sea, yo no sé si Pepi os lo habrá comentado, un careo que tuvieron el Tapita y el pollino. Y en este careo, pues el Tapita le decía al pollino, yo sé que tú no eres capaz de matar a nadie, pero di quién ha sido. Y es que realmente ni yo veo al pollino capaz de matar a nadie, que sabía y qué tal, pero es que es una persona tan insulsa, tan cero a la izquierda, que es que no lo ves capaz ni de coger un arma. Incluso en las propias declaraciones de ellos. El pollino, en la primera declaración que dio allí delante del juez, fue que él se declaró culpable el primer momento cuando lo detuvieron porque la policía lo obligó, dijo. Dijo que la policía obligó al pollino a que se declarara culpable. Claro, el propio pollino declara culpable a la mujer en su declaración. El propio pollino. Él llega a decir que él quiere soltar a la niña, pero que es la mujer la que no quiere. Cuando ella en todo momento intenta de mantener de que ella no estaba ya manteniendo una relación con él, que incluso ni estaba viviendo con él. Cuando se demuestra que es mentira, porque cuando van a registrar la casa, ella convive allí con él, porque tiene todas sus cosas allí. Ella dice en todo momento que ella no sabe absolutamente nada de todo lo que ha pasado. Sin embargo, los trabajadores del hormigón la sitúan a ella allí. En el momento que incluso le llega a ofrecer café a los trabajadores.
y no le dejan a los trabajadores que ellos sean los que cogen la goma para echar el hormigón. Tampoco lo deja. Entonces, ¿más prueba de que ella estaba allí? Pues no. Pues el juez ha dicho que ella no estaba allí y que ella no sabía nada. Y la suegra tampoco. Vamos, y el mismo Quino lo dijo en el juicio, que la Elisa estaba. Que la Elisa estaba en el mismo juicio. Sí. Que la Elisa estaba y que la Elisa a punto de pistola a mi sobrina, metiendo a mi hermana y le metió hasta un rempón, que había un bordillo en la puerta, porque mi hermana entró y vio a Antonio todo. Ay, no quiero ni pensarlo. Y mi hermana dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y esas son palabras de mi hermana. Y dice el Quino que ya se salieron ellos y se chocó. Y dicen ellos que es mentira, porque mi hermana hacía dojo. Y yo te digo a ti que la mujer del pollino ni el pollino podía con mi hermana. La tuvieron catada, ¿date cuenta? La tuvieron catada. Los guardos, los asesinos, eso. Fueron ellos también. Y luego al final, pues nada. Después, pues, hay una revocación parcial de la sentencia por el Tribunal Superior de Justicia, en donde se absuelve a fueron 3 condenados, perdón, de la familia de, o sea, Ricardos, fue la esposa de Ricardo, el hijo, ¿vale? La que condenaron y luego la absuelve el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo Civil y Penal en Granada, ¿vale? Y después el Supremo ratifica la sentencia que dicta el Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Civil y consecuentemente pues modificando la primera que dicta la Audiencia Provincial de Sevilla. Es que no, vamos, me costó sonrisas y lágrimas explicarle a la gente lo que había ocurrido porque ni yo lo entendía. O sea, la permanente revisable no era algo que me afectase tanto en la medida en que tenían 3 asesinatos encima, aparte del delito de tenencia de armas, de la detención ilegal. Quiero decir que aún así la suma ascendía casi a 40, vamos, eran 70 y tantos años, con lo cual tampoco era... Me afectó muchísimo más la absolución de los 2 sicarios por el tema del asesinato. Eso me pareció algo realmente, porque es que está más que acreditado que estos señores estuvieron ahí. Yo no puedo decir o no decir si le pegaron o no le pegaron el tiro de gracia, y estoy hablando de Mehmet, pero que ellos fueron, y además lo reconocieron, que fueron los que le llevaron, los que le ataron y demás. Se deduce obviamente que también fueron los que le golpearon intentando sacar pues luego la información que fuere o lo que, y obviamente dejar a una persona allí o no, que incluso te reconoce, que cuando llega Sandra y la meten dice ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? O sea, era gente que sabía lo que había y que tenía que haber presumido un final. Ahí entra el dolo eventual. Y que a mí no me pueden decir, cuando el Tapita empieza a hablar, lo primero que dice es que yo creo que yo me fui de allí porque tenía miedo, porque sabía que aquello iba a terminar muy mal. Señor, pues váyase usted a la policía y dígalo. Y a lo mejor la mujer y la niña estaban vivas, a lo mejor Mehmet no, pero a lo mejor la mujer y la niña estaban vivas. Y que a este señor le absuelvan por el tema del asesinato me pareció del todo ya irracional, pero irracional. No, en los hechos probados, la esposa de Ricardo, el hijo, como autora, ¿vale? Y la madre absuelta por falta de pruebas. Yo creo que cada uno elige su profesión y que cada uno tiene que asumir las posibles consecuencias de su profesión. Miedo podíamos haber tenido también los abogados de la acusación, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros somos los encargados de ir a machacar a esta gentuza. Y yo no he sentido miedo en ningún momento. Y si yo asumo ese puesto en ese procedimiento, pues asumo también unas posibles consecuencias que pueda haber. Porque así es. Entonces, a mí que un juez, un fiscal o un policía me diga que es que tiene miedo, oiga, pues mire, dedíquese usted a otra cosa. El jurado sí que creo que pudo tener miedo, sí. Pero ten en cuenta que estábamos en plena pandemia también, íbamos todos con mascarillas, con lo cual tampoco puedes ver las expresiones de las caras de la gente.
pero había mucha tensión, se notaba mucha tensión en el ambiente. Se notaba tensión, el juez no favoreció en absoluto que no hubiese esa tensión en el ambiente. Ya digo que el jurado lo tenían prácticamente aleccionado, de hecho tardó muchísimo en dictar veredicto. Me consta que la tarde anterior, cuando ya se iba a cumplir el plazo de las 72 horas, hablaron con el letrado de la justicia porque había cosas que no tenían claras y el juez fue inmediatamente y a los 10 minutos teníamos el veredicto. O sea que no sé yo, porque tampoco se nos facilitó información respecto de qué era aquello que tenían dudas el jurado. Mira, pasaron cosas muy... Yo no... Tres forenses hubo. Porque nadie quiso coger caso. Hubo 3, ¿eh? Lo que pasa es que el grupo de homicidios no hicieron su trabajo. No lo hicieron. No lo hicieron bien, mentira. Mentira. Ni los jueces. Ni los jueces aquí. O está pagado o algo han hecho aquí, vamos. Aquí había una corrupción muy ¿Qué hay grande. aquí? ¿Qué es lo que hay en el caso de mi hermana? Hay algo muy turbio. Si No todo el que sabemos, tiene no culo sabemos tiene qué. miedo. Sí, no, sí, de verdad que fue un juicio contra todos. Fue un juicio contra todos, ¿eh? Porque no veías, no sé, no veías interés por parte de... No sé, para mí llevo muchísimos años ya ejerciendo el derecho y si hay algo que siempre me ha gustado es llegar a la verdad de lo que ha acontecido. Me pudiera perjudicar o me pudiera beneficiar, pero llegar a la verdad, saber qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Aquí ni sabemos qué fue lo que ocurrió, porque lo cierto es que no se sabe lo que ocurrió, ni sabemos tampoco ni quién ni por qué se hizo. Entonces, pues bueno, yo siempre he dicho que este va a ser uno de los juicios en los que meditaré cuando me jubile y vuelvo a coger todos los papeles y vuelvo a darle vueltas a todo, porque es que no se explica, no se explica. Yo, la única conclusión que tengo es esta, es un asunto que querían cerrar rápido, que querían quitarse de en medio, y así lo hicieron. Tenemos a estos, pues estos para juicio y aquí paz y después gloria, no hay más que investigar. Pues bueno, pues que sepan ustedes que tienen asesinos en la calle, que lo sepan. Y ya está. Pues que sepan que se han dejado asesinos en la calle y que van a poner a otros 2 ahora en libertad. Porque el tapita sale ahora en libertad. Ha cumplido ya su condena y sale en libertad. Los albañiles se dedican a hacer así chapucillos de albañilería porque ellos también estaban, o están, no lo sé, también están enganchadillos en la droga, son amigos porque son conocidos, porque claro, el Pollino se dedica a la venta de droga y al tráfico de droga, ellos que están enganchados pues se conocen de eso. Y como son albañiles y hacen chapucillas, pues el Pollino le dijo, yo que tengo que tapar un agujero y poner un par de lozas en el cuarto de baño, y tú me haces el favor, venga, claro. Y allí que fueron los albañiles, pues no sabía nada. Y un agujero con hormigón y tenían que poner las lozas, pues pusieron las lozas y ya está. Contrataron a 4 o 5 elementos de allí del barrio, de hecho uno de ellos, recuerdo que declaró que tampoco se nos permitió estar en la declaración. Es que esto de verdad ha sido una cosa, porque cuando se les detiene a estos señores, bueno, se les detiene, se les cita en comisaría, declaran en comisaría, no avisan a los abogados, y cuando van a ratificar al juzgado, que yo me fui desde Madrid, me fui para Sevilla para la ratificación e interrogar a estos señores, se me dijo que no se les iba a tomar declaración, que solo tenían que ratificarse. Y digo, perdón, pero si yo estoy personada y quiero interrogar a estos señores, tendré derecho. No, la jueza ha dicho que solo venga que se ratifiquen y que se marchen. Y no se me permitió interrogarlos. O sea que es que... 2 testigos que también se les dio el carácter de protegido, que eran unas personas que tenían muchísima información al principio, es decir, cuando estaban hablando de mira que hay una persona que tiene que cobrar una deuda, es un señor de fuera y lo que queremos únicamente, bueno, pues que vayáis a hablar con él y tal, ¿no? Eso era el testimonio incluso un testimonio de uno de los testigos protegidos que cambió la versión. Cambiaban la declaración.
la cambiaron en instrucción, tanto en instrucción como en la vista oral. La versión no era la misma. Pero es que incluso en fase de instrucción se contradecía. Y recuerdo perfectamente, y no se me va a olvidar, la ilustrísima señora magistrada de instrucción, en una de las declaraciones de ellos, pues decía, bueno, pero es que me decíais una cosa, ahora me decíais otra. Había contradicciones, ¿sabes? Los motivos, las causas. Es muy sospechoso porque no creo que gritaran poco con los daños que tienen, y además, sobre todo, la madre escuchando los gritos de la niña, vamos, las quejas de la hija, y me imagino que viéndola, ¿no? Porque estarían todos en la misma habitación o próxima, ¿no? Realmente es escalofriante la situación. Profesionalmente te digo, ¿cómo es posible obtener dar certeza al testimonio de cómo, de que si es que había una deuda, no había una deuda, yo te debía, tú no me debías, o era porque tú eras así o yo era así, cuando solamente tenemos el testimonio de las dos personas contratadas, que además cambian testimonio, hay uno de ellos que cambia de versión y tal. Los dos condenados autores de los crímenes, que uno de ellos cambia también la versión, y bueno, que después hacen su defensa y hacen sus alegaciones de defensa y demás. Vamos a ver, es que no tenemos la versión de Mehmet. No la vamos a tener ya. No la vamos a tener. Aquí, ¿qué tenemos? Hipótesis. Pero yo tengo mi opinión, mi visión, en el sentido de que ahí tenemos distintas versiones que las que han ofrecido únicamente, versiones que han ofrecido únicamente los que fueron investigados y luego los que fueron condenados, pero no hay documentación, no hay otra información, no hay hechos anteriores, no ha habido... Pues partiendo de la base de que considero que todos eran culpables, y partiendo de la base de que yo creo que falta gente, ¿vale? Yo creo que todo estaba ya orquestado y organizado. Creo que la niña, y suena muy duro decirlo, pero que fue un daño colateral, que no contaban con que la niña fuera a estar, pero que sí que estaba ya previsto quitar de en medio a Mehmet y a Sandra. Yo creo que sí. Que ellos... Engañar a Mehmet tampoco era tan fácil, con lo cual yo creo que a Mehmet se lo llevaron por la fuerza, y que lo que ocurrió allí dentro pues fue eso. Yo creo, ya he comentado al principio, que yo creo que esto era por un robo, y empezaron a torturar a Mehmet para que dijese dónde estaba el dinero. Luego, como igual no quiso decirlo, y entonces empezaron con la mujer y con la niña. Eso no lo sé, pero lo que sí que está claro es que después de lo que pasó tenían que quitarlos de en medio, porque ahí sí que podía haber consecuencias posteriores para esta gente. Entonces, pues yo creo que lo que ocurrió fue eso, pero sí que estoy casi segura de que Mehmet voluntariamente no fue. Se la comió el pollino y el padre. Al padre que le queda 2 telediarios porque ya es viejo. Y el pollino que se la ha tenido que comer a la fuerza. Es que no tiene otra. Claro, que tiene la acusación de los... Es que no tiene otra. De la hormigonera. Menos mal que el de la hormiguera ha dicho que sí, si no... Es una pasada lo que han hecho con esto. Una pasada, un abuso, han abusado de nosotros. El grupo de esto de la OCU dice, por lo visto, según me dijeron a mí el grupo de homicidio, dice que le estaban haciendo a Mehmet un seguimiento. 2 años, ¿no? Sí, llevaban yo no sé cuánto tiempo detrás de Mehmet para cogerlo otra vez. Bueno, a mi hija, la OCU, no me la sitúa en ninguna movida de Mehmet. ¿Me explico? Mi hija no la reconoce la OCU. Y llevaba 2 años la OCU detrás de Mehmet. ¿Qué quiere decir? Que mi hija no se movía en los negocios sucios. Mi hija estaba engañada por Mehmet. Lo digo así, muy bueno, muy todo, pero estábamos engañados.
Porque ellos, los turcos, le pasan eso. Los turcos, el dinero, todo para ellos, todo para ellos, todo para ellos. Somos amantes al dinero, ¿me entiendes? Mi hija está acostumbrada a poquito, a lo que yo le ofrecí en la vida. Nosotros somos familia humilde, poquita, trabajadora. humilde. Cuando se le han antojado, le he tenido que comprar una zapatilla, se la he comprado. Ese nivel no lo tenemos ¿Me nosotros. entiendes? Entonces mi hija lo que le contaba a Memé de que ella no, que él no estaba metido en ese mundo y tal y cual. Mi hija se lo creía. Grupo de homicidio hicieron el registro en una casa y le dije yo, ¿tú te crees que mi hija, si mi hija fuera y se moviera con él, mi hija viviría en esa casa de alquiler? Si yo tengo en las 3.000 mejor un piso que Es verdad. ese. Nosotros tenemos un piso Una que... casa de alquiler con 4 muebles básicos, nada. Digo, ¿tú la has encontrado a mi hija ropa de lujo, zapatos de lujo, Nada. oro? ¿La has encontrado algo a mi hija? Dice, no. Digo, ¿has visto? Mi hermana es la que ha perdido en Mi esta hija, historia. eso, Y su hija. eso. Sí. Nosotros somos los que hemos perdido. Sí. Al final, yo ese dinero, para mí realmente no lo quiero. Porque no quiero ese dinero. Pero sí, bueno, yo siempre he pensado que sí, que todo lo que yo le pueda quitar a ellos, que no puedan disfrutar, se lo quito. Aunque no me lo den a mí, pero se lo quito. Porque, bueno, si hay una indemnización, por ejemplo, en este caso, pues si le puedo quitar todo lo que tenga, se lo quito. Porque a mí no me va a servir de nada. Pero yo con ese dinero o con lo que sea, sí puedo ayudar a otras personas. Pues yo siempre lo he dicho, yo si tuviera dinero, a mí me hubiera gustado de ayudar, no sé por qué, pero a mí siempre me hubiera gustado ayudar a los niños con cáncer y niños pequeños así. No sé, me ha llamado siempre muchísimo la atención, me ha dado muchísima pena y yo creo que deberíamos de ser más responsables con esa cosa y yo siempre lo he dicho, si a mí algún día me tocara algo, un cupón o pudiera, yo ayudaría a una ONG de niños con cáncer y niños así, porque creo que realmente lo necesitan. Entonces, yo creo que yo ese dinero no lo quiero, pero a mí no me va a servir, pero sí le va a servir a ayudar a otras personas. En este caso, pues mira, no vendría más. Para que sepa la gente bien las cosas, resulta que como los sicarios han salido declarados por los jueces, como que le hicieron daño a la Antonio. detención de Memé y tal y cual, entonces el daño psicológico se lo han hecho a la niña de Memé, ¿me entiendes? No me acuerdo cómo se llama la chiquilla. Sergi. La Sergi, sí. Sergi se llama suya. Bueno, pues entonces los sicarios, Manuela, o sea, los dos sicarios y Manuela tienen derecho de darle una indemnización a su hija. A nosotros no. Pero sí le han puesto una orden de alejamiento con nosotros. Pero no de indemnización, ¿eh? A nosotras no. No es por el dinero, es por los hechos. ¿Sabes qué te digo? Cuando empieza la jueza de instrucción a pedir los bienes y todo eso, aparece que el pollino tiene 2 casas, el padre tiene una. Eso no aparece. El Quino tiene una en Bormú, Nueva Sevilla, un sitio bueno. El Tapa tenía también una casa a media con la mujer. Con su primera mujer. Bueno, pero pues ahora resulta que ya el pollino y el padre no tienen propiedades ninguna. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, nos está costando sudores y lágrimas conseguir documentación. Yo lo he recurrido todo, lo he alegado, se me ha dado ahora como diciendo que no, que es que esos bienes ya se habían liquidado en el 2005, en el 2006. Digo, mire, estos bienes se embargaron por parte del juzgado de instrucción porque estaban a nombre de estas personas ya, pero bueno, como si se hubiese hecho ahí el cambalache de sí, bueno, estaban a nombre suyo, pero ya se habían vendido hace 10 años. Entonces, hacer un seguimiento de todo eso, volvemos a lo mismo. Requiere tiempo, requiere dinero y para mí personalmente requiere estar en Sevilla, cosa que me resulta imposible. No sé, yo todo esto, pues volvemos a esa mano negra que de repente aparece y no se entiende, pero vamos, o sea, yo sí he visto alguna persona con un atisbo mínimo de arrepentimiento que fue con el Quino
pues yo creo que si hubiese tenido un poco de dignidad este señor y realmente mostraran el arrepentimiento, ya que no pueden devolver las vidas, deberían cuando menos compensar de alguna manera económica a las familias por el daño que se les ha hecho. Pero allá cada cual en su conciencia. Yo creo en Dios y cada uno recibirá lo que se merece en este mundo. La sentencia, con los hechos probados de la sentencia, con los hechos probados en esa sentencia, es lo que ha dicho el Supremo. Eran 2 cadenas de prisión, 2 penas de prisión permanente revisable. Punto. No podía ser pena de prisión. Repito, no podía ser pena de prisión. Hay que aplicar la ley. Y la ley era muy clara. Y es muy clara. Con la ley en la mano, pena de prisión permanente revisable. Y esa sentencia, en la audiencia provincial, se puso pena de prisión. No se podía haber puesto pena de prisión. Era pena de prisión permanente revisable, con esos hechos probados. Tienen la prisión permanente revisable, pero no solo eso, sino que en sentencia ya se aplicaba el artículo, no vamos a entrar ahora en temas muy jurídicos para que la gente lo entienda bien, pero hay un artículo del Código Penal que establece que cuando tienes una acumulación de condenas que pasan de 75 años, pues a efectos penitenciarios solo, con independencia que te limiten la pena, en este caso a la prisión permanente revisable porque es la más alta, a efectos penitenciarios se tiene que contar la totalidad de la pena impuesta. Entonces estos señores en principio no tendrían la cuarta parte hasta que llevaran más de 20 años de prisión. Entonces nosotros hemos recurrido porque no entendemos muy bien cómo se puede hacer ahora una liquidación a 8 años. Debo decir que la sala, no he leído el auto, pero la sala hoy ha resuelto que sí y ha liquidado a 8 años. Hasta que no vea el auto no podré decir más, pero obviamente se va a recurrir porque es que no tiene lógica, es que no tiene. La familia está sufriendo lo que no está escrito y es que me parece inhumano lo que se está haciendo por parte de la justicia. Unas personas que ya están condenadas, que aquí la presunción de inocencia ya no juega. El Código Penal establece en la prisión permanente revisable que en los 25 años se puede revisar esa condena. Eso sí lo sabe. Entonces, claro, yo creo que el centro penitenciario lo que quiere es hacer una liquidación a efectos de ese, aunque tampoco cabe, porque obviamente salen 32. Entonces es que realmente no entiendo muy bien qué es lo que están haciendo ni a qué están jugando, porque es que me parece un juego y un juego muy desagradable. Pero ya le digo que es que no he tenido ocasión de leer el auto, se ha notificado esta mañana y no he tenido todavía ocasión de leerlo. Entonces, hasta que no lo lea no puedo entrar ya en muchas más, porque no lo entiendo. O sea, hay veces que los abogados estamos tan perdidos como la gente de la calle. Es un engañabobos, es que lo es. Hombre, cualquiera te dirá que sí, que bueno, que se hace la liquidación, pero que eso no significa que vayan a salir de permiso ni nada por el estilo. Pero claro, pero ahí ya lo tienes. Realmente el derecho penitenciario se juega con una facilidad y con una ligereza tremenda. Entonces, pues bueno, nosotros desde luego vamos a luchar al máximo para que esta gente por lo menos cumplan la condena a pulso si se puede, porque no se merecen menos. En caso de que el centro penitenciario lo conceda o que el juez lo conceda, cosa que no creo, porque realmente es que me parecería
Pero vamos, no sé, Pepi siempre ha dicho que aquí había una mano negra detrás y yo es que conforme va pasando el tiempo empiezo a pensar que efectivamente, que tienes razón, que aquí hay una mano negra, no sé de quién, ni de qué, ni por qué, pero es que no es normal, no fue normal la sentencia y no es normal en absoluto lo que está pasando ahora a nivel penitenciario. Entonces, pues bueno, seguiremos en la lucha hasta que el cuerpo aguante. Hoy día guardo de una manera cierta una parte pequeña de información, ¿vale? La guardo porque yo mantenemos evidentemente, porque estamos en una fase de ejecución de la sentencia, la ejecución, y mantengo, no habitualmente, pero cuando se precisa, mantengo conversación con mis clientas e informo de cómo va el procedimiento, la ejecución, y hay una parte de la información que la tengo muy presente, muy viva. Y te puedo decir que tengo una pequeña carpeta encima de mi mesa, ¿vale? Con algunos testimonios, algunas cosas, ¿vale? Cosas que a mí no me han cuadrado, cosas que... algún hecho puntual, alguna información. Tengo la carpeta encima de mi mesa, conjuntamente con la carpeta de la ejecución. Quiero decirte que la guardo ahí, el caso está juzgado, ¿me entiendes? Ya está juzgado, ya hay sentencia firme y hay cosas juzgadas, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es porque como ha sido tan atroz, o sea, inhumano, y todos los adjetivos y calificativos que le queramos añadir, ¿vale? Y que eso a mí me ha causado, porque es que esta aberración que se ha hecho, ¿vale? Esta aberración que han hecho, ¿de acuerdo? Imperdonable, ¿de acuerdo? Inmoral, ni legal, evidentemente, imperdonable, ¿de acuerdo? Pues, hombre, considero que esta información que tengo yo, evidentemente, todavía, que manejamos mis clientas y yo, bueno, digamos de alguna manera que está viva la llama del caso, ¿vale? Entonces, esta información la tengo muy presente y la recuerdo con detalle. Hay muchas otras cuestiones que, perdóname, que sucedieron, que ya con el paso del tiempo, pues evidentemente, ¿no? Pero sí te puedo decir que tengo una parte muy presente en mi memoria y muy presente en mi trabajo, ¿de acuerdo? Ya no solamente lo que es la ejecución, la tenemos ahí, incluso la hablamos de vez en cuando y bueno, ahí está. El caso está cerrado, hay cosas juzgadas, pero realmente yo creo que, hablo por mí y por mis clientas, tenemos una puerta abierta, ¿vale? Mis clientas tienen una puerta abierta. Jurídicamente, lo que tenemos, no puede haber más. Pero como mis clientas están, porque además, imagínate, el daño psicológico y físico que les ha causado, ¿vale? El daño personal, social, no podemos olvidar el daño que socialmente esto le ha causado. Considero que es de derecho tener y que tienen razón en tener esa puerta abierta, ¿vale? Y evidentemente aquí está la carpeta y la sentencia de hechos. Fue un juicio que fue pospandémico, de la etapa de la pospandemia también, en las cuales pues no hubo público, había una limitación de aforo y los familiares no pudieron entrar, las personas no pudieron entrar. En la vista estaba todo lleno de pantallas,
pantallas de cristal que separaban, con mascarilla, la incomodidad que era hablar con mascarilla. Y bueno, pues recuerdo también, eso queda en la memoria, ¿no? Esa sala de vista llena de pantallas de cristales y bueno, pues fue un juicio después. Nosotros pues hemos tenido poca fuerza aquí porque no nos han escuchado los jueces. No más, porque no tenemos dinero. Y ellos sí tienen dinero. Ni a nosotros. Vamos a hablar claramente. Ni a nuestros abogados. Porque el juez mandaba callar a mi abogado y al abogado del turco y al abogado de mi Si yo fuera cogido uno de los abogados que tienen esta gente, los rojas, me los como. Sí. Me los como con papa. Sí. Pero todo el dinero que le han robado a mi hermana y de Memé, se le han gastado los abogados. Pero como nosotros somos unas trabajadoras, mis dos niñas tuvieron tratada por el SABA y yo, como era un caso superior, pues tuve mi psiquiatra por la seguridad social y eso. Y estoy todavía en tratamiento. Lo pasemos más todos. Nos tuvimos que ir de allí porque nos íbamos a quedar locas. Eso, este tema, y cualquier tema, para quedarte loca. Porque es que son muchos, es que ha hecho casi medio Sevilla. Con 3 personas, no, 2 personas y una niña, Dios mío, para robarle medio millón de euros tienes que liar tanto. 7 personas y pensamos que hay más personas. Y yo pienso que hay más. Yo sí pienso que hay más. Por favor. Mi padre fue a hablar con el alcalde para decirle que, hombre, lo que me había pasado y que necesitaba ayuda. Y el alcalde lo que le dijo, vente el lunes, que estamos en feria. Esa fue la contestación que le dieron a mi padre cuando yo estaba muerto en vida. Porque estoy delgado, pesaré 50 y tantos, 60 kilos. Yo en estos 14 días me quedé en 32. Pero bueno, gracias a Dios tengo una familia que me ha apoyado bastante y me siguen apoyando. Que realmente fue la que me puso una psicóloga. Ellos se encargaron de todos los gastos. Y incluso la misma psicóloga, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Vamos, es bastante famosa porque ella se metió en la psicología y fue psicóloga a raíz de un caso, digamos, similar a lo que me pasó a mí. Y ella ha sido la que me ha llevado, incluso en asunto económico ha pasado muchísimas veces la mano, me ha dicho que no, me ha arreglado muchísimos papeles que me han hecho falta para la hora de juicio, que después, bueno, no sirvió de nada, pero ella se ha hecho papeles que valen un dinero, todo su tiempo que ha ahorrado en mí, porque ha dejado a muchísima gente por centrarse en mí. Y bueno, al final tengo que seguir pensando lo mismo que pensaba antes de que me pasara todo. Quiero seguir pensando que todavía existe gente buena. Thank you.